Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo correspondiente al día 19 de julio de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 Dr. Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 12 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 4 vecinos de la ciudad de Formosa. Marcelina, de 82 años. Héctor, de 77. Elena, de 72. Y Carlos, de 47. 3 vecinos de la ciudad de Pirané. Florentino, de 65 años. Bonifacio, de 63. Y Edgardo, de 45 años. Una vecina de Laguna Blanca, Facunda, de 72 años. Una vecina de Comandante Fontana, Carlita, de 63 años. Una vecina de General Güemes, Élida, de 56 años. Una vecina de Misión Leixí, Norma, de 51 años. Y un vecino de El Colorado, Humberto, de 66 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.319 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 286 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un índice de positividad del 6.6%. En personas de entre 3 meses y 85 años de edad. Estos casos positivos corresponden a Ciudad de Formosa, 69, Las Lomitas, 38, Laguna Nainec, 13, Pozo del Tigre, 12, 10 casos en Pirané, El Colorado y Comandante Fontana. 8 casos en Palo Santo y Juan G. Bazán. 6 casos en Colonia Pastoril, Estanislao del Campo, Pozo de Maza, Buena Vista y Misión Tacagle. 5 casos en Gran Guardia, Villa 213, El Espinillo, Laguna Yema. 4 casos en Clorinda, 3 casos en El Quebracho e Ibarreta. 2 casos en Villafañe, El Potrillo, Chiriguanos, General Belgrano, Laguna Blanca y Villa Escolar. Y en General Güemes, 1 caso, al igual que en Pocitos, Ingeniero Juárez, Riacho G, Fortín Lugones y Sumayén. A su vez, se verificaron 30 ingresos de casos positivos desde otras jurisdicciones. 30. 11 desde la provincia de Buenos Aires. 4 desde la provincia de Córdoba. 4 desde la provincia de Santa Fe. 4 desde la provincia de Entre Ríos. 2 desde la provincia de Misiones. 1 desde Corrientes. 1 desde Mendoza. 1 desde San Juan. 1 desde Santa Cruz y 1 desde Santiago del Estero. 5 de estos casos han decidido retirarse de la provincia por no aceptar el protocolo provincial para los casos positivos.
3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 450 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Las Lomitas, Pozo de Maza, Laguna Blanca, El Colorado, Pirané, Laguna Yema, Laguna Nainec, Villa Fañe, Ibarreta, Riacho G, Clorinda, Palo Santo, Villa 213, Villa Escolar, Herradura, Ingeniero Juárez, La Bomba, El Potrillo, General Mansilla, Misión Tacagle, General Belgrano, Pozo del Tigre, Espinillo, Tres Pozos, Estanislao del Campo, Comandante Fontana, Juan Bautista Alberdi, Lote 8, Pozo del Mortero, La Cahuichí, El Quimil, San Martín 2, Palma Sola, Colonia Pastoril, Loma Montelindo, Posta Cambio Salazar, Vaca Perdida, El Descanso, San Hilario y Buenavista. El detalle de cada una de las altas en estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo que estará publicado en las páginas y redes oficiales de Gobierno de Formosa una vez finalizada esta conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 54.489. Total de pacientes recuperados, 48.977. Casos activos, 4.492. Fallecimientos por coronavirus, 980. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 40. Cantidad de test realizados a la fecha, 812.292, con una positividad acumulada del 6.71%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 402. Ingresos a la provincia, 553 vehículos y 1.192 personas. Control en la vía pública, 13.259 personas y 6.998 vehículos. Infracciones, 7 vehículos y 127 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 5. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V los adultos de las clases 1954 y anteriores residentes en la ciudad capital. En el día de hoy están recibiendo la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca los residentes de la ciudad de Formosa que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace 2 meses o más, contados a partir de la fecha que consta en su certificado de vacunación. Asimismo, también están recibiendo la vacuna contra el COVID-19 los adultos de las clases 1998 residentes en las localidades de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Subteniente Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, kilómetro 503, Navegación Río Bermejo, Estanislao del Campo, Colonia Juan Bautista Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Chollas. En el día de mañana estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna Sinopharm
los residentes en la ciudad de Formosa que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace un mes o más, contados a partir de la fecha que consta en su certificado de vacunación, el cual deberán acompañar en esa jornada. También el día de mañana estarán recibiendo la vacuna las clases 1998 a 2003, residentes en las localidades de Pozo del Tigre, Misión San Nicolás, Lote 67, Pozo Verde, Soldado Villalba, Villa General Urquiza, Campo Alegre, Paso Neité, Las Lomitas, La Bomba, Colonia Muñiz, Campo del Cielo, Punta del Agua, Juan G. Bazán y Fortín Soledad. 7. Con provincianos. En las últimas semanas se ha incrementado el número de personas que ingresan a la provincia, como así también el número de casos positivos detectados, tanto en el ingreso como en los hisopados de días posteriores. En la jornada de ayer fueron 30 los casos positivos detectados en personas que ingresaron a nuestro territorio, de las cuales 5 han decidido retirarse del mismo por negarse a cumplir el protocolo provincial para casos positivos. Teniendo en cuenta la aparición de nuevas cepas del virus, en particular de la variante Delta, que está multiplicando los contagios en el mundo, debemos perseverar en los protocolos que resguardan a la población formoseña e instamos a todas las personas a que los cumplan responsablemente. Y también se realicen nuevos hisopados de manera inmediata ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, permaneciendo aislados hasta conocer su resultado. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 498 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Solamente el compromiso individual con el que conformamos también el compromiso comunitario nos permitirá sortear esta situación que nos ha planteado el coronavirus en la provincia de Formosa. Y este compromiso se traduce en 2 hechos concretos. Por un lado, el cumplimiento debido y adecuado de todas las medidas preventivas y protocolos sanitarios dispuestos para el cuidado y protección de todos y todas. Y por el otro lado, la participación protagónica de cada uno de nosotros y nosotras en la campaña de vacunación. Con ese horizonte sabemos que todos podremos salir juntos y juntas de esta situación, porque es la única manera, no existen salidas individuales. Como tampoco existen soluciones individuales en una comunidad organizada, porque justamente el sentido de ella es que todos se realicen juntos. Por ello, es también el interés nuestro el de conocer cómo se encuentran cada uno de estos miembros de esta comunidad formoseña que en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información sensible, necesaria y oportuna, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, de todas las personas que cursan activamente la infección en toda la provincia, hay 120 personas que están en terapia intensiva, que son estas personas que mayor riesgo o peor pronóstico tienen, con posibilidades entre el 50 y el 80% de fallecer. A pesar de todo el tratamiento que se pueda hacer, como siempre hacemos referencia, tienen igualmente ese porcentaje. Obviamente que si uno no hace ningún tipo de tratamiento, llega prácticamente al 100% en los casos más graves, por supuesto.
En estos casos, por lo tanto, hay un trabajo importante para evitar que todas estas personas, obviamente, tengan su peor evolución. Estos 120 son prácticamente más entre el 60% aproximadamente, entre el 50% y el 60% son provenientes principalmente del interior, porque obviamente es donde más casos se está viendo. Es lo lógico que obviamente si ahí hay más casos, los pacientes, algunos graves, van a aparecer, por lo tanto, posteriormente son derivados a los hospitales de la ciudad, como ser el Evita, el Hospital Central, el de alta complejidad, principalmente concentrados en ellos. También hay en el Hospital de Clorinda también, pero son lo menos. Así que, bueno, se está haciendo todo el esfuerzo, obviamente, y el trabajo que continúa, y como siempre hacemos referencia también, la vacuna es nuestro mejor aliado. Así que vacúnese, no tenga miedo, es más peligroso no vacunarse, es más riesgoso no vacunarse que recibir la vacuna. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ciertamente también compromiso de todos y de todas es que ante una situación como es la pandemia, una de las mejores formas de enfrentarla es no teniendo miedo, sino teniendo información adecuada para poder desplegar los mejores esfuerzos de cada uno de nosotros y nosotras para poder cuidar mejor la salud propia, pero también y fundamentalmente la salud de quienes amamos. Llevando adelante ese acto de amor del yo te cuido, tú me cuidas, vamos a poder cuidarnos mejor entre todos y todas. Por ello, para conocer en detalle la situación de la epidemiología que nos plantea el COVID-19 en la provincia de Formosa, está justamente esta jornada diaria de información del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Ampliando por ello esta información, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico epidemiólogo y también director del Hospital Central, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Como todos los días, compartir una información que puede ser útil para saber cómo estamos viviendo. Después de 19 meses que el mundo conoció esta epidemia, que se transformó en una pandemia, cuando progresó rápidamente a afectar a casi todos los países del mundo. Cuando en Argentina comenzó en marzo del año 2020, ya van 16 meses y podemos contar días, horas y minutos de lo que está transcurriendo esta pandemia. Realmente en este momento, cómo está evolucionando en el mundo, es un gráfico reciente de la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud, donde hace un informe semanal prácticamente de cómo evoluciona esta situación en todos los continentes. Entonces vemos en amarillo, que nos intenta resaltar justamente estas curvas que tienen que ver con los colores. El color amarillo que se presenta en este gráfico corresponde a América, que es el continente más afectado por este virus. Fíjense las curvas que comenzó, desde que comenzó esto, en enero en Estados Unidos y después se proyectó a los otros países del continente, como el pico fundamentalmente fue allá en noviembre del año pasado, noviembre, diciembre, volvió a disminuir en marzo, volvió a subir una curva muy alta y la más alta de todas que fue en mayo, que nosotros lo recordamos perfectamente porque es el mes que tuvimos la cantidad de casos que lamentablemente nos afectó, llegando hoy al día de la fecha a 54.489 casos. Y nuevamente un descenso. Hubo un descenso y los últimos días, los primeros días de julio, un leve aumento de la cantidad de casos en América, en toda América. Así también vemos en verde, que es el otro continente que estamos constantemente observando, que ellos están pasando otra estación, están la mayor parte en verano, en primavera, y también vemos las curvas que ha tenido Europa,
justamente la cantidad de casos que se han proyectado también en aumento a partir de octubre, una disminución en febrero, volvió a subir otra vez en marzo, nuevamente bajó en mayo y también se observa un repunte en estos últimos días de junio y primeros días de julio. Este es el gráfico que nos muestra la Organización Mundial de Salud cómo está evolucionando la pandemia, que si bien hubo un descenso, también hay un aumento. A eso la curva que está en línea es la cantidad de muertos que viene llevando esta pandemia durante todo este tiempo, donde también vemos un aumento que se ha dado a fines de año, un descenso, nuevamente un ascenso importante en mayo, y ahora estamos en una curva decreciente en todo el mundo, con la preocupación que surge lógicamente de esta variante nueva, que es la variante Delta. Esto es en colores rápidamente para ver cuáles son en los últimos 14 días la cantidad de personas afectadas en distintos continentes. Y vemos que los colores más fuertes, entre eso en América es Colombia, en Europa es Gran Bretaña, España, así también en la zona en Rusia, en Mongolia, se ven Sudáfrica, son la cantidad de mayores casos reportados en los últimos días, en los últimos 14 días. En América, así Brasil, Paraguay y Argentina también está en colores que superan los 100.000 casos reportados en la última semana. Argentina informa el día de ayer a la tarde una cantidad de los casos que surgen ahora, que son 5.935 casos con 115 fallecidos, menor a lo que venía informando los días anteriores. Recordamos que los fines de semana siempre suele pasar esto por una disminución en general de los testeos. En la cantidad de testeo que se realizó el día de ayer fueron 52.894 test en la Argentina, y la cantidad de pacientes internados confirmados en una unidad de cuidado intensivo era del 60%. También vemos una disminución igualmente progresiva en la cantidad de casos que está informando Argentina. En el reporte que ha hecho de todo lo ocurrido en la semana pasada, que semana 28 se llama, todo lo ocurrido en una semana, también le informa de 4.800 casos con un 60-61% de ocupación de cama. La letalidad, que es la cantidad de pacientes enfermos que han fallecido, es del 2,1%. Nosotros tenemos una letalidad a la fecha del 1,8%. La cantidad de altas, pacientes activos, que aproximadamente son 272.000 en toda la Argentina, que ocupa el 6% prácticamente de todos los internados. Así también vemos cómo se han ido ocupando las camas de terapia intensiva, también con los aumentos que se ha dado, un aumento muy alto, también siempre hablando de los meses de mayo, una disminución a la fecha, que es el 60% de las camas. ¿Cuántos mueren según los grupos de edad? Ese es también otro gráfico que muestra cómo ha ido descendiendo el color verde, que son personas de más de 80 años, cómo ha ido descendiendo, llegando a un 20% aproximadamente de mortalidad de las personas mayores de 80 años por esta causa. Y también nos llama la atención, y fíjense ustedes, en el grupo de 20 a 49 años, que arrancó con menos del 10%, donde llega prácticamente a un 20%. O sea, vemos un descenso de personas mayores en la mortalidad y un aumento en las personas de menor edad, entre 20 y 49 años, y también eso mismo entre el grupo de 50 y 59 años. Este aumento que se observa en la Argentina de personas más jóvenes, que tiene que ver con la mortalidad, está relacionado lógicamente a la mayor exposición que tiene la población joven, a la inmunidad que puede haber alcanzado por la accesibilidad a las vacunas. Y resaltar la capacidad diagnóstica, que tiene que ver con la cantidad de test que se realizan en total en el país. Vemos que un aumento en la cantidad de casos totales, que es la curva acumulativa de test que viene realizando la Argentina por cualquier causa, y la positividad. Y acá tenemos que hablar de la positividad cuando hablamos de
lo recomendado por la OMS es que la positividad sea menor del 10%. Eso está hablando primero de la capacidad diagnóstica que tiene el lugar, la provincia, el país, y también tiene que ver con la accesibilidad y la estrategia que tiene cada provincia, cada país para que las personas se puedan realizar este test. Lógicamente que al hacer pocos test demuestra que se pueden estar perdiendo casos que no se diagnostican. La estrategia que tenemos nosotros aquí en la provincia de Formosa es que las personas que inclusive están asintomáticas puedan realizarse los test en cualquiera de los centros de salud u hospitales. Para eso también se implementa que las personas que tengan que salir de los lugares donde hay mayor densidad tengan que cumplimentar justamente el requisito de realizarse el test. Así también esta importancia que es el test al ingreso, como estamos diagnosticando al día de la fecha, 30 personas que han ingresado fuera de la provincia con un test positivo. Entonces nos preocupa por un lado esta situación de ingreso de personas que podían estar portando el virus, aún en forma asintomática y con un test previo negativo inclusive, cuando en la provincia estamos teniendo actualmente un 6.6% de positividad. Quiere decir que nuestra estrategia de testeo está por debajo del 10% recomendado por la OMS. Esto es importante resaltarlo por la accesibilidad que se está dando en todo el territorio provincial. Aquí en la capital estamos en un 2 y pico % de positividad. Eso por un lado también nos alegra, pero también tenemos que ser prudentes ante esta situación que se está dando con un aumento de casos de personas que ingresan fuera de la provincia. Y por último, compararnos con el resto del mundo. ¿Cuántos test por millón de habitantes vienen realizando cada uno de los países? El país que más testeo ha realizado en el mundo hasta el 30 de junio de este año es el Reino Unido, Inglaterra, más de 3 millones de testeos por millón de habitantes. Le siguen la República Checa, Estados Unidos, Francia, con 1.400.000 testeos por millón de habitantes. ¿Saben cuántos testeos tiene realizado Formosa por millón de habitantes? 1.330.000 test por millón de habitantes. Si nos comparamos con el resto del mundo, estamos en un cuarto lugar. Después del Reino Unido, después de la República Checa y después de Francia. Estamos con más de 1.300.000 test por millón de habitantes. La Argentina tiene 364.000 test por millón de habitantes. Esto nos demuestra una vez más la estrategia que tiene la provincia de detectar los casos prontamente para poder controlar esta situación preocupante de la pandemia y por sobre todo defender la salud y la vida de los formoseños. Muchas gracias, doctor. Con el interés de todos y todas, vamos inmediatamente a las preguntas que nos han formulado los señores y las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Alicia Lucena, la informativa. En los últimos días, hasta los medios nacionales hablaron del no cobro de los 5.000 pesos en el ingreso a la provincia. Ahora bien, ¿puede este consejo dar la información oficial? ¿Se paga o no los 5.000 pesos por los hisopados para el ingreso? ¿Nadie más va a pagar, ya sea cuando llega al control o bien ya una vez en la ciudad? Y si es así, ¿es un logro de la UCR? Bien. Nosotros hemos señalado siempre que somos respetuosos de las decisiones de la justicia. Por más que muchos digan que no lo somos, bla, 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 bla. La Cámara de Casación Penal ha dictado un fallo dividido, eso también es bueno señalarlo, salieron 2-1, en el que dispuso de que no debíamos realizar el cobro de los hisopados. Llamativo fallo. No estamos de acuerdo con lo que dice ese fallo, y más sabiendo la historia de uno de los miembros de esa Cámara, porque lo que no cuentan es que el señor Máiquez fue ministro de
justicia de la señora María Eugenia Vidal, desde el año 2015 hasta finales del año 2016. Y sus hijos fueron funcionarios del gobierno de Macri. Bueno, pero eso aparte, listo, ya está, ya falló. La provincia ha dispuesto el mantenimiento de las medidas sanitarias, por lo tanto el protocolo de ingreso se mantiene, no se realiza el cobro, pero se mantiene el protocolo de ingreso. ¿Por qué se mantiene el protocolo de ingreso de los 3 hisopados a las personas que ingresan a nuestra provincia? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es proteger la salud y la vida del pueblo de Formosa. Proteger la salud y la vida del pueblo de Formosa implica que tenemos que disponer absolutamente todo para hacerlo. Una vez más, señalamos que nosotros no vinimos a hacer política en esta cuestión, no hacemos política electoral. Fíjense que la misma pregunta de la señora periodista da la pauta de que sí hay sectores que hacen política electoral con esta cuestión y que han encontrado en determinados sectores de la justicia el eco suficiente para continuar haciendo su campaña con esta cuestión. Entonces, si bien en la Argentina, por más que también haya algunos abogados que están saliendo en los medios de que bla, 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 como campaña política, en la Argentina la inconstitucionalidad es exclusivamente para el planteo concreto que se realizó y no es erga omnes, es decir, el fallo no alcanza a todos, sino simplemente a las partes. En este caso sería a aquellas personas a los cuales este fallo alcanzó, es decir, aquellos que plantearon la demanda. Por otro lado, es desde el momento de la notificación en adelante. Entonces, ya están habiendo muchas campañas porque están buscando el negocio algunos colegas. ¿Sí? Están haciendo campañitas, etcétera. Lo cierto es que ante esta situación la provincia dispuso la suspensión del cobro, no así la suspensión del protocolo de cuidado de la vida y de la salud de los formoseños y las formoseñas, porque si leemos con atención no hace referencia a esta cuestión. Nosotros vamos a mantener las medidas necesarias para cuidar mejor la salud de todos y de todas. Ahora bien, hay muchos que dicen, claro, ahora que no cobran, no hablan, y no hablamos porque ningún periodista nos hizo la pregunta, ningún periodista hasta este momento. Si tuvieron todo el fin de semana, no vienen más, están pichados, están enojados. La prensa partidaria está preocupada por los candidatos, entonces no vienen más, no le importa ahora la pandemia, le importa la campaña. Y parece que viene la jefa de campaña también de la oposición en estos días. Pero bueno, el tema es el siguiente. Ante esta situación han aumentado los ingresos. Si prestamos atención, todos los días nosotros hemos ido informando la cantidad de personas que ingresan a la provincia. Habrán advertido ustedes que también se produjo un crecimiento importante del número de personas que ingresan a la provincia. Por un lado. Por el otro lado, ese aumento implica de que hay personas que o no cumplen adecuadamente con el hisopado previo que deben traer, o quién sabe si se lo realizan de manera adecuada. Por lo tanto, nosotros vamos a mantener. No es culpa nuestra que hayamos encontrado 30 casos positivos en el ingreso a la provincia de Formosa. Lo que habla a las claras es que, más allá de las acciones partidarias, políticas y electorales que determinado grupo de profesionales, de determinado equipo partidario están llevando adelante para sustentar sus futuras candidaturas, tal como lo hemos señalado ya el año pasado, y que se cumplieron nuestras profecías, el dato concreto es que 30 personas de las que
ingresaron a nuestra provincia dieron positivo a los testeos en la entrada. De esas 30, debemos señalar de que 5 no querían aceptar las medidas sanitarias de la provincia de Formosa. Esto es guardar el aislamiento durante el curso clínico de la enfermedad. Y nosotros no vamos a poder cuidar al pueblo de Formosa si es que permitimos que esto sea un viva la pepa. Simplemente es eso, no hay nada detrás de estas cuestiones. Los hisopados se cobran, no se van a cobrar porque lo dispuso la Cámara de Apelaciones en un fallo dividido. Ustedes saben, por ejemplo, que esas contradicciones que existen. Nosotros, bueno, alguna persona que quiera tomar un avión en Buenos Aires llega a Ezeiza y le exigen la presentación del hisopado. Si esa persona no tiene el hisopado, bueno, ahí se lo hacen y tiene que pagar 6.000 pesos para poder entrar siquiera al aeropuerto, para poder tomar un vuelo. Fíjense las diferencias, cómo son las cuestiones para poder cuidar a las familias de Formosa. Entonces, los hisopados no se cobran si se mantiene la medida sanitaria de realizar 3 hisopados al ingreso, al 5.º día y al 10.º día. ¿Para qué? Para cuidar mejor la salud y la vida de todos y de todas. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. A comienzos de la pandemia, las visitas a pacientes en terapia intensiva no estaban permitidas. Queremos saber si con el tiempo y la modificación de protocolos, así como también las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para una muerte digna, esto se modificó y se observan casos donde las visitas a pacientes graves pueden darse. Doctor Vigolini. Las visitas en general en terapia intensiva siempre fueron restrictivas antes de la pandemia, porque obviamente es un área cerrada, por lo tanto hay mucho movimiento, las personas no, en general las habitaciones están vidriadas o no hay separación, entonces tampoco la intimidad de todos los pacientes, por lo tanto siempre fue una restricción en general de por sí. Obviamente cuando vino la pandemia, por la posibilidad de la transmisibilidad del microorganismo, en áreas donde son abiertas, obviamente introducir personas es muy riesgoso, por lo tanto fue mucho más restrictivo aún. Pero nunca se dejó ante situaciones en particular, por ejemplo, en etapa terminal, obviamente que hubo muchos casos ya que se presentaron de esas características, donde se permitió el ingreso a un familiar, al familiar directo en general, para que se pueda despedir. Es más, han venido personas de otras provincias que en su momento fueron encapsulados, se los llevó hasta el hospital y pudieron despedirse como una cuestión humanitaria. Pero siempre existió esa posibilidad. Hoy todavía sigue la restricción en virtud del riesgo de transmisión de la infección. Si uno ingresa a una unidad cerrada donde hay un montón de pacientes cursando la infección, obviamente es muy riesgo para estar introduciendo a mucha gente. Recordemos que si se autoriza a alguien fuera de esta circunstancia, tenés que autorizar a todo el resto. Por lo tanto, no se puede introducir a mucha gente. Recordemos que, por ejemplo, en el Hospital Evita hay más de 50 personas que están en terapia intensiva, 50 visitantes que ingresen al mismo tiempo, porque tampoco se puede permitir que ingresen cada hora, porque si no estarían más de las 24 horas ingresando personas ajenas al servicio, por lo tanto imposible, y introducir a todos en un horario determinado tampoco, o sea, es impracticable. Siguiente pregunta, por favor. Perdón. Aprovecho con respecto al horario de visitas, a las visitas de personas, en este caso en el Hospital Central, pacientes que no son COVID, o sea, que no tienen diagnóstico de COVID. A partir del día de mañana, a las 11 de la mañana, se va a permitir el ingreso con un test rápido negativo.
Ese test se lo puede realizar en el hospital antes del ingreso, a partir de las 10 de la mañana. Entonces eso va también a facilitar que las personas puedan visitar a un familiar por paciente en las salas no COVID. En las salas COVID que están ubicadas en la torre, decimos la torre, del edificio nuevo por la calle Mitre, en el primero y segundo piso son pacientes que están activos, que tienen el virus todavía, y en este caso vamos a mantener la restricción por los cuidados generales que decía el doctor Vivolini. En el segundo piso son pacientes que ya han dado negativo y que están cursando ya su periodo de la enfermedad post-COVID, decimos post-infeccioso. También se le va a permitir un horario de visita. En la terapia intensiva, que también tiene pacientes que están justamente en estado crítico, como en este caso, se mantienen las mismas condiciones que se han dado durante toda la pandemia, que es la visita humanitaria, con todos los cuidados necesarios de la persona que va a ingresar, se la viste y pueden también ver a su familiar en estado crítico. Y por ahora se mantienen las restricciones para el resto de los pacientes que están más estables. Ahora sí, siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Paulo Rossi, Canal 3. Nos gustaría saber qué piensan de la aplicación de una especie de libreta o pasaporte COVID en algunos países de Europa, como por ejemplo para acceder a restaurante o transporte público. Además, la provincia de Buenos Aires estaría también analizando dicha medida. ¿Esto se podría aplicar en Formosa? Doctor Vivolini. Sí, son estrategias que se están evaluando. Obviamente que no son perfectas. ¿A qué me refiero? Porque eso puede generar a aquellas personas que no se pudieron vacunar o por alguna contraindicación o por alguna situación en particular, o menores de edad que no tengan obviamente la habilitación todavía, de generar un grupo que puedan circular y recorrer los distintos lugares libremente versus otras personas que tengan esas limitaciones. Entonces puede haber una pseudo discriminación inclusive ante dicha situación. Por lo tanto, siempre se está evaluando más allá de lo pura y exclusivamente sanitario, sino también hay que ver otras variables que se está discutiendo el tema. Hay que ver cómo termina transcurriendo. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad que se está analizando totalmente, pero hay que contemplar todas las otras variables. Gracias, doctor. Nosotros tenemos por nuestro lado muchas consultas de muchas personas. Hay muchas consultas respecto de la segunda dosis. Al respecto, vamos a señalar de que hoy en la ciudad de Formosa se está aplicando la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Y recuerden ustedes también de que es la misma que la vacuna Covishield. Entonces, hoy pueden acceder en la ciudad de Formosa a todas las personas que hayan recibido la vacuna AstraZeneca o la vacuna Covishield hasta hace 2 meses, es decir, hasta el mes de mayo, 19 de mayo, 2 meses anteriores, por una razón de que la prescripción de la vacuna indica ese lapso de tiempo. Entonces, todas esas personas la van a poder recibir. Y a su vez, el día de mañana van a poder recibir la segunda dosis las personas que hayan sido vacunadas con la vacuna Sinopharm. La vacuna Sinopharm. A estas personas solamente les exigimos 1 mes, o sea, los que se hayan vacunado hasta el 19 de junio pueden acercarse entonces mañana a vacunarse en la ciudad capital. Con relación a la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, a medida que la provincia vaya recibiendo la vacuna, vamos a ir informando y llevando adelante esta campaña de vacunación. Lo importante es que vamos a alcanzar el logro de cubrir a la totalidad de la población objetivo el día 24 de julio, cuando culmine la vacunación de las clases 1998, creo que, de la ciudad capital hasta la clase 2003. Es decir, vamos a vacunar
hasta los jóvenes con 18 años cumplidos en la ciudad capital. Doctor Vivolini. Mariale Salto hace una consulta. Dice, ayer la doctora Marta Cohen, una especialista argentina que vive en el Reino Unido, dijo que solamente las vacunas sintéticas están autorizadas para las embarazadas. En este caso serían las vacunas Moderna o de Johnson & Johnson. ¿Qué hay de cierto en eso? No sé, la verdad no escuché qué dijo la doctora. Igualmente, aquí se están autorizadas las otras vacunas, todas las que se aplican en la Argentina tienen la autorización del Ministerio de Salud de Nación en apoyo o en sugerencia y recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que no es una sola persona, sino un grupo de personas, de expertos en vacunas, y recordemos que la ministra actual de Salud, Carla Bisotti, inclusive fue la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunas. O sea que ella, más que nada, es sumamente una referente no solo local, sino mundial, ya que a través de la estrategia de ella, en su momento, cuando estaba a cargo del Departamento de Inmunizaciones de la Argentina, implementó una estrategia de vacunación de la hepatitis A de una sola dosis. O sea, ella tiene una amplia experiencia y junto a su equipo y obviamente la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Si ellos recomiendan que se pueda aplicar estas vacunas a las embarazadas, hay que hacerlo. Es una recomendación fuerte, por lo tanto, para que se puedan vacunar. Recordemos igualmente que las embarazadas están autorizadas, sí, siempre bajo un consentimiento, en pedido médico o de su obstetra que está en acuerdo para la aplicación. Y de paso también, estas vacunas que están acá, fuera de esas que hizo mención, tienen una plataforma que le decimos una estructura previa, preexistente, ¿no? Estas vacunas que, como la de AstraZeneca o la de la Sinopharm o la Sputnik, no es que se creó tanto de cero, ya previamente existía un modelo similar que se aplican en otras vacunas en el calendario nacional y en el mundial, o sea, no es que no existía jamás. Las nuevas tecnologías, algo que nunca existía, es justamente estas de ARN. Por lo tanto, las anteriores son más viejitas, con tecnología un poco más vieja, ya previamente aplicada y que ya se aplican en embarazadas también. Igualmente, al ser un producto nuevo, por eso el consentimiento ante la duda, pero están autorizadas por el Ministerio de Salud de Nación. Gracias, doctor. Gracias por la aclaración. Memoria falla, papel no. De las clases 94 a 2003 es la vacunación en capital, en la ciudad de Formosa capital, los días 22, 23 y 24. Gracias a los que nos han hecho esa aclaración por las redes sociales. Y qué importante es entonces de que estas personas también nos ayudan a difundir el buen mensaje de la vacunación. Flores Cotorín dice, doctor Vivolini, soy clase 1993 y estoy embarazada. El viernes no me quisieron vacunar por estar embarazada. Teniendo el pedido de mi doctor, igualmente se negaron a colocarme la vacuna. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir a colocarme la vacuna? En el próximo llamado que se haga, acérquese que no le tienen que negar porque está autorizado. Desconozco los motivos por cual en ese momento o esa oportunidad o esa persona le haya dicho que no. La verdad que desconozco porque si uno habla con el jefe de inmunizaciones de acá de Formosa, que es el licenciado Julio Arroyo, claramente lo ha dicho en varias oportunidades. Además, el Ministerio de Salud de Nación la autoriza, no hay contraindicación, solamente con el pedido médico o su obstetra en conjunto que están autorizados, se debe vacunar
Desconozco los motivos, si era solamente por eso o habría otro motivo por el cual no pudo haber recibido, pero todas las embarazadas tienen la indicación, no hay contraindicación, a eso me refiero. Flor, te comunicaste en una plataforma privada. Si podés, por favor, comunicarte con nosotros a través de una de nuestras redes oficiales de Gobierno de Formosa, y por privado nos podemos comunicar para poder atender específicamente tu caso. Con mucho gusto lo haremos. Y por último, doctor Vivolini, hay una consulta que nos va a permitir a nosotros explicar de que estamos ante una campaña de vacunación voluntaria. Walter Paz nos dice, del 100% de personas convocadas a vacunarse en la provincia, más o menos, ¿cuál es el porcentaje que asiste a la vacunación? En general, a ver, para poder contestar la pregunta, en general la mayoría de la campaña se basó en un modelo de trabajo que es el padrón electoral. Por lo tanto, hay un número que es el padrón electoral. Recordemos que el padrón electoral viene de varios años, que lo ideal sería ir actualizándolo y estamos dependiendo de eso también. Hay un número de personas ahí que probablemente, porque se mudaron, están en otro lugar, etcétera, queda más número de lo habitual. Pero en general, si vemos en general en la provincia, cuando se cita por el padrón electoral, alrededor del 70% de las personas concurren para la vacunación. Recordemos también que el tema del padrón es que es aquella persona que está inscrita donde vota. Si uno está justo haciendo residencia en otro lugar, por eso y está viviendo muy lejos y hace mucho tiempo y nunca hizo el cambio de domicilio, entonces el padrón electoral va a figurar en una localidad, por más que se haya vacunado en otra, porque uno puede acreditar que está residiendo en otra localidad distinta a la del padrón. Por lo tanto, no es un número exacto lo del padrón, pero es un número aproximado que uno puede utilizar para poder guiarse. Pero alrededor del 70% es la concurrencia en base a esa particularidad. Bueno, si me permite, doctor Vivolini, no es de su área de infectología, pero para completar la información, el padrón electoral lo elabora la Cámara Electoral Nacional. La información que contiene es la información que remite el RENAPER, es decir, el Registro Nacional de las Personas. Para todas las elecciones, ese padrón es actualizado para cada una de las elecciones. El agregado de los mayores de 16 años, en este caso, como padrón electoral, recordemos que las vacunaciones es a los 18 años, se viene realizando. El detalle que puede también ocurrir es que pueden haber personas que hayan fallecido y que todavía no hayan sido eliminadas del padrón electoral. Por eso, la justicia electoral, todas las elecciones, hay una exhibición del padrón provisorio a los fines de que todos los ciudadanos podamos ver si figuramos en ese padrón, y en el caso de no figurar, porque hicimos, por ejemplo, un cambio de domicilio, podamos hacer el reclamo para que la justicia electoral federal nos incorpore a ese padrón. Eso es para un poco completar esta información que realizó el doctor Vivolini. Otras provincias eligieron otro camino, que es el de la inscripción a la vacunación. Lo importante de ello es que un camino u otro nos conduce a que cada uno de nosotros y nosotras tomemos la decisión de ser protagonistas en este momento y de llevar adelante ese acto de verdadero amor, que en este tiempo es poner el brazo a la vacuna para recibirla. También queremos avisarles, hay muchas consultas al respecto, de que el día 22, 23 y 24 vamos a realizar en la ciudad de Formosa la vacunación de las clases
1994 a 2003, culminando de esa manera la vacunación de la población objetivo. Esto significa también de que en la ciudad de Formosa, 22, 23 y 24, las personas de clases anteriores, que porque o habrán tenido algún tipo de temor o habrán creído todas las barbaridades que dijeron los antivacunas y ahora sí se han decidido a vacunar, los esperamos con mucho gusto y van a ser vacunados, porque qué mejor que todos y todas nos podamos vacunar para de esa manera cuidar mejor nuestra salud y también la salud de quienes nos amamos, cada uno de nosotros y nosotras. Y no quiero dejar olvidar que yo tengo un compromiso con una señora que tenía miedo de vacunarse, que el hijo se había preocupado mucho y acá le hicimos la invitación. Me mandó un audio la señora diciendo que iba a aceptar de que yo la vaya a buscar a vacunarse, así que prepárese para el 22, la voy a ir a buscar y vamos a ir juntos a que usted se vacune. Los esperamos mañana con una nueva conferencia de prensa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.